puedes contar nada que no quepa en 140 caracteres. Fuera de bromas, yo creo que va a condicionar la manera de expresar el pensamiento. Ya lo está condicionando. Ya lo está Vamos a tener que condicionando. aprender a condensarlo Lo que no cabe en un sin tweet. matices. Exactamente. Sin matices. Bueno, Así es. Es un poco lo contrario a lo que es Eso la es. mente humana, pero vamos. no vamos a rebajar los costes del despido. Como lo de poco no cabía en el tweet, Pues nada. pues Claro, claro. No, yo lo dije. claro. Lo dije, claro. Ya, bueno, claro. Vamos a esperar un minutillo más. Gracias, Sí. A ver, bueno. Vamos a ver, dar si esta tenemos una documentación para la clase práctica. comparativa. A ver, es que tiene que ser Pero dos eso sí, para cada uno. tipo Bolonia, ¿eh? De Consejo de Gobierno, de Consejo Social, claro, no sabíamos si iba a haber tanta gente. Tranquilidad, que es Entonces, tipo sería Bolonia. un juego Que por ahí. poco confiáis en la capacidad de convocatoria de la candidatura Desde las 8:30 alternativa. de la mañana se hizo lo que se pudo. Sí, me hemos dado tiempo más. Conste que yo he venido porque el juicio a la asesina esta fue a puertas cerradas. Hay otro más de la otra. Si falta mirar lo que. Cuánto gente quiere. ¿Eh? eran menores. No, era menor. Cuando fue. No, tenía 18 años ya. O sea, Pero una tenía 16. sí, pero la de 16 es una testigo, vamos. Lo de asesina no tiene nada que ver. ¿Eh? Presunta. No, sí, es presunta. Claro, no lo relaciones. No, quiero decir que no me dejaron entrar en el juicio, entonces digo, bueno, pues nada, vamos allá. Hay otro sin. No, es broma, es broma. Yo la verdad es que tampoco necesito. No, mira, si no hay. Exactamente. Tú lo necesitas, Sobre todo periódicos o tal que lo quieran Bueno, pues nada, escribir. vamos a ver. Funciona. Bueno, pues el objeto de esta rueda de prensa, a la que os agradecemos mucho que hayáis venido, Empezar, por Dios, ¿eh? No se acaba de empezar. solo decir dos palabras. No quería yo interrumpir. Yo te agradeceros la presencia. Gracias. Esto es para que pase desapercibido que llegas tarde, ¿eh? Ya. Es para que no se dé cuenta nadie, ¿eh? Está. Pues como decía, el objeto de esta rueda de prensa es denunciar públicamente una serie de irregularidades en el procedimiento de aprobación del presupuesto de la Universidad de Oviedo para el año 2012, que está actualmente en curso. Bueno, como saben, es competencia del Consejo de Gobierno aprobar el proyecto de presupuesto. Y así se hizo el 29 de diciembre pasado. Para mañana creo que está convocada una sesión del Consejo Social para abordar por su parte la tramitación en relación con el proyecto. Bueno, pues la irregularidad consiste en que con posterioridad a la aprobación del proyecto de presupuesto, pues este ha sufrido alteraciones, de forma que el documento enviado por el rectorado al Consejo Social no coincide con el aprobado por el Consejo de Gobierno.
Esto sin entrar en que al Consejo Social se le proporciona además un documento que no tuvo en su día el Consejo de Gobierno, un documento denominado Información Complementaria, que tiene más de 200 páginas, ni más ni menos, es decir, no es un documento baladí. Se ve que el rectorado considera que los miembros del Consejo de Gobierno no tenemos derecho a conocer esas informaciones, que por cierto contienen datos interesantes sobre los que seguramente hablaremos otro día. Pero dejando a un lado esa cuestión de un documento que el Consejo de Gobierno nunca tiene, nunca se le proporciona al Consejo de Gobierno y sí al Consejo Social, dejando a un lado eso, como digo, y volviendo a las irregularidades, pues aquí tenemos las dos tarjetas que contienen el presupuesto de la universidad para el año 2012. Una es la enviada a los miembros del Consejo de Gobierno y la otra es la que han recibido los miembros del Consejo Social. Parecen idénticas, pero su contenido no es el mismo. Y la irregularidad consiste en lo siguiente. Resulta que el tomo primero del documento, que se denomina Bases de Ejecución, contiene dos anexos que son básicos para determinar el estado de ingresos. Concretamente, para determinar la estimación o para hacer la estimación de ingresos por tasas y precios de los servicios que presta la universidad. Esas cuestiones, que como digo son esenciales para determinar el estado de ingresos, están en los anexos del tomo 1 del presupuesto. El anexo 1 se refiere a precios, tarifas y cánones durante el ejercicio 2012. Y el anexo 2 se refiere a retribuciones por prestaciones de servicios específicos. Pues bien, estos dos documentos, estos dos anexos han sido alterados en relación con los aprobados por el Consejo de Gobierno, de forma que no coinciden los aprobados allí con los que ahora se han enviado al Consejo Social para su tramitación. Y estas alteraciones irregulares son básicamente de cuatro tipos. En primer lugar, se han introducido nuevos conceptos. En segundo lugar, han desaparecido otros conceptos. En tercer lugar, el importe de algunas tarifas, precios y cánones se ha incrementado. Y por último, en algunas ocasiones estos importes han disminuido. Hay también modificaciones en la ubicación o en la denominación de algunos conceptos, de algunas categorías, de algunos cuadros, que figuran en lugares distintos, en la versión que aprobó el Consejo Social, el Consejo de Gobierno y en la versión que ahora se ha presentado por el Rectorado al Consejo Social. Bueno, hemos distribuido algunos ejemplares de estos dos anexos. Para empezar, se puede ver que el número de páginas no coincide. El del Consejo Social tiene 3 páginas más, como consecuencia de los añadidos y cambios, y podemos muy rápidamente ver algunos ejemplos. Me permito llamarle su atención al respecto. Si nos centramos en el anexo 1, tenemos las dos versiones de los documentos del anexo 1. Bueno, pues si miramos, por ejemplo, las páginas 65 y 66, verán que en el documento presentado al Consejo Social figura subrayado. Este subrayado lo hemos hecho nosotros. Aquí vienen conceptos que no están en el documento del Consejo de Gobierno. Por ejemplo, bueno, estos son términos técnicos, pero página 65 del Consejo Social, analizador de carbono inorgánico, tal, eso no está. Y en la página siguiente, después de poder calorífico, en el texto del Consejo de Gobierno no viene nada más, y en cambio en el texto del Consejo Social pues vienen 4 líneas distintas. Podemos encontrar también ejemplos de desaparición de conceptos, que están subrayados también en las copias que les hemos dado. Lo subrayado en el documento del Consejo de Gobierno, en las páginas 68,
72, 77 no están en el documento del Consejo Social, porque han desaparecido. Después ha habido, en tercer lugar, como les decía, un incremento de determinados precios. Es decir, ha habido una alteración al alza, podríamos decir, de algunos de los precios. Lo vemos si comparamos, por ejemplo, seguimos solo con ejemplos, las páginas 66 y 67 del documento del Consejo de Gobierno y las páginas 67 y 68 del documento del Consejo Social. Para los mismos conceptos los precios son distintos, han subido. Como decía, páginas 66 y 67 del Consejo de Gobierno, 67 y 68 del Consejo Social. Y por último, también hay disminución de precios y tarifas, que también es indicado. Lo podemos encontrar si comparamos la página 73 del documento del Consejo de Gobierno con la página 74 del documento del Consejo Social. Ahí hay de todo, subidas y bajadas según los costos. No voy a aburrirles siguiendo con más ejemplos, porque si seguimos manejando el documento nos encontraríamos con estas cuestiones. En la página 75, por ejemplo, del documento del Consejo Social y 73 del Consejo de Gobierno, en esa misma página, que claro, cambian los números por el efecto de las inclusiones, pues hay de todo, unos precios que suben y otros que bajan. Y también les decía que hay cuadros que cambian de sitio. Pues comparemos la página 74 del Consejo de Gobierno con la página 68 del documento del Consejo Social. Insisto en que todo esto son ejemplos, Si lo analizáramos a fondo, que no lo vamos a hacer, sin duda, pero podríamos encontrar muchos más ejemplos. Y este mismo tipo de alteraciones aparecen también en el anexo 2. En el anexo 2, pero tienen también copia de las dos versiones. Hay nuevos conceptos, hay incrementos de precio, etc. No voy a cansarles citándoles más páginas. Bueno, esto es así y esto es un hecho. Hay todos estos cambios, que son, además, en un aspecto que, como les decía antes, es importante para hacer la estimación de ingresos. Esto es, aunque sean unos anexos que puedan parecer, por tanto, menores por su nombre de anexos, no lo son de modo alguno, porque son las referencias que se utilizan para hacer las estimaciones de ingresos en el presupuesto. Y resulta, además, que la cantidad global de la estimación por ingresos no varía en el documento que han enviado al Consejo Social. Claro, es que si lo hubieran alterado se hubieran notado más los cambios, lógicamente, han tenido que mantenerla así, han tenido que mantener la misma cantidad global en las estimaciones de ingresos. Pero claro, esto técnicamente, si me permiten la expresión, es una chapuza, porque no tiene ningún sentido. Si han introducido nuevos conceptos y han cambiado precios, y han añadido los precios de los nuevos conceptos, esto lo habrán hecho porque piensan que se van a producir esas actividades que van a dar lugar al pago de estos precios o tarifas por parte de los terceros que usen los servicios de la universidad. Y por tanto, que habrá una alteración en la previsión final de ingresos. Lo que pasa es que, insisto, alterar esa previsión global de ingresos hubiera sido ya demasiado evidente. Y por eso lo mantienen, pero técnicamente no tiene sentido, no es de recibo. Bueno, pues, siendo todo esto así, ¿qué juicio merece este comportamiento del rectorado? Como ya decía antes, es una seria irregularidad de procedimiento, porque el proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo de Gobierno no puede alterarse. Debe llegar al Consejo Social en los mismos términos en los que se aprobó. Es decir, es inamovible ese proyecto de presupuesto. Luego el Consejo Social puede tomar las determinaciones que estime oportunas, pero el documento debe llegar al Consejo Social tal como se aprobó en el Consejo de Gobierno. Y por eso, como digo, es una seria irregularidad en el procedimiento de elaboración y aprobación de este presupuesto de la universidad para el año 2012. Y además, este asunto demuestra una vez más la falta de respeto hacia las competencias del Consejo de Gobierno. Tanto las irregularidades de procedimiento como el menoscabo de las competencias del Consejo de Gobierno
han sido una constante a lo largo de estos 4 años de mandato del profesor Gotor. Y además, en este caso concreto, debo añadir que esta conducta en relación al presupuesto pone en una posición incómoda al Consejo Social. En definitiva, en mi opinión, en nuestra opinión, pues este es el broche final del mandato del rector Gotor. Como digo, culmina una larga serie de irregularidades de procedimiento y de falta de consideración hacia el Consejo de Gobierno. Creemos que este tipo de comportamientos comprometen la imagen de la universidad. Atentan contra la idea de rigor y de transparencia que deben ser características de esta institución académica. Y, por tanto, como miembros del Consejo de Gobierno, porque las tres personas que estamos aquí lo somos, hemos creído que debíamos denunciar públicamente esta situación. Bueno, si se me permite hacer el abogado, que nadie me lo ha pedido, del rector, yo diría que son modificaciones de carácter técnico que no alteran cualitativamente el presupuesto. ¿Es así o realmente altera de manera cualitativa el contenido del documento que se somete a la aprobación del Consejo Social? Vamos a ver, es que desde el punto de vista técnico, lo fundamental es que el proyecto de presupuesto lo aprueba el Consejo de Gobierno y no se puede cambiar. Eso es lo que importa desde el punto de vista técnico. Y por tanto, no vale decir, bueno, es que son matices, es que se nos había olvidado, es que metimos lo del año pasado porque con las prisas, porque como lo presentamos al Consejo de Gobierno un 29 de diciembre, con las prisas a lo mejor no nos dio tiempo de terminarlo. Nada de eso sirve como justificación. Esas excusas no valen, porque la competencia para aprobar el proyecto de presupuesto, como decía antes, es del Consejo de Gobierno. Y a partir de ahí, el rectorado no puede cambiar ni una línea, ni una coma, ni añadir, ni cambiar absolutamente nada. Eso es lo que importa desde el punto de vista técnico. ¿Ustedes creen que se ha hecho con alguna intención? Yo no valoro, nosotros no valoramos las intenciones, ellos sabrán, el rector sabrá por qué esto ha sido así, él sabrá. Podemos incluso ser muy benévolos y pensar que es que, bueno, pues que estaba mal preparado el presupuesto que se envió al Consejo de Gobierno. Una interpretación benévola podría llevar a esa idea. Ya, pero es que los presupuestos hay que prepararlos adecuadamente antes de enviarlos al órgano que debe aprobar el proyecto. Y por tanto, como mínimo, esto pone de relieve graves errores en el procedimiento de elaboración. ¿Y la suma final, si es la misma, está falseada o es que coincide que es la misma? Supongo que será ingeniería presupuestaria. ¿Es la primera vez que ocurre que se modifica en el proceso el proyecto? No le puedo decir, no me atrevo a decirlo. Visto esto, ya a lo mejor, si hacemos un análisis retrospectivo, a lo mejor nos encontramos también con sorpresas, ¿no? No se lo puedo decir. ¿Podría haber algún problema de carácter legal? Es decir, ¿podrían ser anulados estos presupuestos por un defecto grave de procedimiento? Bueno, yo creo que esa es una hipótesis que no creo que se vaya a plantear. Es un defecto grave, pero bueno, usted sabe que tendría que ser siempre que... Bueno, para empezar, el proyecto no está aprobado todavía. No está aprobado el presupuesto. El presupuesto lo aprueba el Consejo Social. Y hasta que no está aprobado el presupuesto, no se podría plantear ninguna hipótesis al respecto de posibles impugnaciones. Segundo, a partir de ahí, los que tengan interés legítimo en actuar en esto podrían hacerlo si lo estiman adecuado. Pero en todo caso, no es este el momento. ¿Ustedes pedirían al rectorado que el presupuesto volviera al Consejo de Gobierno? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Y esa petición se la hemos hecho al rector, no solamente en este caso, que la hacemos ahora, sino que se la hemos hecho en otras ocasiones en las que también determinados documentos aprobados en el Consejo Social luego han tenido algunos cambios, no en el presupuesto, pero otros documentos, y no han vuelto al Consejo Social cuando, a nuestro juicio, deberían.
perdón, al Consejo de Gobierno, no han vuelto al Consejo de Gobierno cuando a nuestro juicio deberían haberlo hecho, ¿no? Se lo hemos dicho en diversas ocasiones, nunca han tenido bien hacernos caso. Pero es obvio que si la competencia es del Consejo de Gobierno y el documento se altera con posterioridad, el Consejo de Gobierno tendría que asumir esos cambios, rectificar esos cambios, valorando de nuevo el documento en una nueva sesión. Esa devolución la tiene que pedir el Consejo Social ahora en esta cuando se reúne. Nosotros no queremos entrar en lo que pueda decidir al respecto el Consejo Social. Pero sí quiero decir que tiene la potestad El Consejo Social tiene todas las potestades en relación con el presupuesto, puesto que es el que tiene la competencia para aprobarlo. Pero esta irregularidad obliga a devolverlo. ¿Es obligatorio que se devuelva? Si se respetaran las competencias del Consejo de Gobierno, el rector, en primer lugar, no debería haber hecho esto. En segundo lugar, de tener que hacerlo porque hayan observado que tuvieron errores, fallos, olvidos, etc., él mismo tendría que haber convocado al Consejo de Gobierno para volver a someterle estos anexos modificados. Eso es lo que tendría que haber ocurrido. Pero no han querido hacer ni una cuestión ni la otra. Y tuvimos un Consejo de Gobierno después de la Y tuvimos un Consejo de Gobierno. Hubo un Consejo de Gobierno y no se nos dijo nada, ni se informó, ni se planteó nada. Nada. Un mes después o 20 días después, más de 20 días después de aprobarse los presupuestos en el Consejo de Gobierno. Exactamente. Porque legalmente, perdone, técnicamente debería figurar como un punto en el orden del día del Consejo. Técnicamente debería ser así, jurídicamente. Como mínimo, una información. Nada. Ni una cosa ni la otra. Pero insisto, esto es una constante en el funcionamiento de este rectorado en relación con el menosprecio de las competencias del Consejo de Gobierno. Llevamos así 4 años. ¿Cuál es el plazo del Consejo Social para que se tome una decisión? O sea, ¿cuándo se supone que llega a aprobar o no el presupuesto? No, el Consejo Social fija sus calendarios. No está fijado todavía, ¿no? Sé que tiene mañana una reunión. No sabemos si es la reunión y pues, tampoco saben si es una reunión para aprobar o para trabajar sobre ello. Eso. Y el hecho de que ese presupuesto se hicieran antes de que se supiera que se iba a prorrogar en el Principado, ¿influye algo? Es decir, ¿sería necesario cambiar algo? Porque es verdad que se habló en previsión de algún nuevo presupuesto autonómico. Sí, nosotros no entendimos esas prisas que tenía el rectorado en relación con la aprobación del proyecto de presupuesto y en el futuro presupuesto 2012. No lo entendimos y así lo dijimos en su momento. Porque efectivamente cuando se presentó al Consejo de Gobierno no se conocía la asignación del Principado y además con posterioridad ha habido acontecimientos políticos relevantes. Como sabemos, se estará funcionando en el Principado con presupuesto prorrogado. Siendo todo eso así, al rectorado le dijimos en su momento que no entendíamos aquellas prisas. Prisas que además llevaron a que tampoco se respetó el procedimiento interno del propio Consejo de Gobierno para aprobar el proyecto, porque el reglamento interno del Consejo de Gobierno prevé unos plazos para que los miembros de ese órgano, si lo estiman oportuno, presenten enmiendas a la totalidad, enmiendas parciales, etc. Como lo hicieron con tanta prisa, no se respetaron esos plazos. Los miembros del Consejo de Gobierno no tuvimos la oportunidad de presentar enmiendas y de que éstas se tramitaran. Entonces las prisas empezaron ya entonces, seguimos sin entender por qué esta precipitación, este interés en aprobar este presupuesto, cuando la parte principal del presupuesto de la universidad, como sabemos, procede del Principado, seguimos sin entenderlo. Seguimos sin entenderlo. Pero el problema es que ellos sabrán por qué tienen tanta prisa, ellos lo sabrán, el rector lo sabrá, pero el problema es que esas prisas están llevando a irregularidades constantes del procedimiento en la aprobación de este presupuesto para este año. He querido interpretar que sí, pero vamos, ustedes van a ocuparse de que el Consejo Social tenga claro van a hacer una comunicación formal al Consejo Social de que el presupuesto que van a aprobar no es el que aprobó el Consejo de Gobierno. Aparte de una rueda de prensa que a lo mejor es decir, ¿hasta dónde va a llegar? Si yo soy un poco es la idea también. Ustedes, aparte de denunciar públicamente, ¿qué pueden o hasta dónde pueden llegar con...? Nosotros estamos haciendo una denuncia pública que el Consejo Social va a conocer, sin duda. Porque además, incluso quise hacerlo con anterioridad a esta rueda de prensa, lo voy a hacer inmediatamente después, porque no fue posible antes. Yo voy a comunicar personalmente a la presidenta del Consejo Social, si es posible, esta situación.
Y eso es lo que nosotros queremos hacer, porque esto es una cuestión de funcionamiento democrático y de respeto de los procedimientos para nosotros. Entonces, nosotros llevamos 4 años adoptando una posición constructiva siempre en relación con el gobierno de la universidad. Nunca hemos obstaculizado nada, ni hemos retrasado nada. Por el contrario, nuestra posición en el Consejo de Gobierno ha sido siempre colaborar al buen funcionamiento y al buen gobierno de la universidad. Nunca hemos retrasado nada. Y no lo vamos a hacer ahora tampoco. No lo vamos a hacer. Pero creemos que para garantizar el respeto de los estatutos y el respeto de las competencias del Consejo del Consejo de Gobierno, esta situación debe conocerse. Y por eso lo comentamos. Eso es lo que vamos a hacer. Hasta ahí vamos a llegar. No más. Pero nos parece suficientemente importante que se conozca esta situación. Insisto que siempre hemos mantenido una posición constructiva, respetuosa, colaboradora, pero naturalmente lo que no se puede permitir es que continúe esta situación de irregularidad, de saltarse los procedimientos, de no respetar el funcionamiento de cada uno de los órganos de la universidad. Porque esta universidad no es solo un rector y un rectorado, es un conjunto de órganos que tienen también sus competencias y su papel en los procesos de toma de decisiones. Y en un sistema democrático, en una universidad democrática, esos procedimientos y esas competencias hay que respetarlos. ¿Alguna cosa más? Adelante. Paralelamente, digamos... Insisto, que sí, pero perdón, que no es una cuestión de, bueno, son unos conceptos, son unos precios, no. Es que el documento no se puede alterar, no se puede alterar. Aunque fuera una línea, que son muchas más, no se puede alterar. Hay que hacer las cosas bien y desde el principio. Perdón. No, yo preguntaba, digamos, un poco al hilo también de ciertas irregularidades, si digamos, no se habían planteado presentarle al rector la petición de algo, de cese o de comunicación pública o de algo sobre la situación del director de la Escuela de Nieres. Respecto al caso Renero, me refiero. Bueno, vamos a ver. Ya he dicho en una ocasión próxima, hace unos días, que en primer lugar hay que poner a salvo el respeto por el buen nombre de las personas. Y eso aconseja ser prudente. Y por tanto, yo, en relación con ese tema que usted plantea, pues yo solo me pronuncio desde la perspectiva institucional que tiene el asunto. Perspectiva institucional porque es evidente que está afectando a la imagen de la universidad y está creando alarma dentro y fuera de la institución. Y yo creo que esto es así y que la dimensión institucional se ve afectada sobre todo porque, según se ha publicado, en los informes se cita textualmente al, abro comillas, gerente E.G.G. Cierro comillas. Esa es la dimensión institucional para mí, porque el, comillas, gerente E.G.G. forma parte del equipo rectoral y es un cargo de confianza del rector. Y por eso me resulta incomprensible el silencio del rector, que hasta ahora se ha limitado a decir que es un tema embarazoso y que tiene que analizar. Yo creo que cada día que pasa la imagen de la universidad se sigue deteriorando y que el silencio del que dentro de poco va a ser el candidato profesor doctor pues resulta inquietante. Tan complicado es ese análisis que tiene que hacer de la situación. Basta con un sí o un no. ¿Se han producido los hechos? No se han producido los hechos. Y a mí me consta la preocupación y el disgusto de la comunidad universitaria ante esta situación. Y por supuesto, tampoco puedo entender el mutismo del citado como él, vuelvo a abrir comillas, gerente E.G.G. Cierro comillas, pese a que se diga de él algo grave, como es que periódicamente podría haber recibido regalos presuntamente.
Desde el punto de vista jurídico ya sabemos que esta práctica no siempre es objeto de reproche penal. Hay ejemplos recientes en la vida política de nuestro país. Desde el punto de vista jurídico no siempre esto es objeto de reproche penal. Pero desde luego desde el punto de vista ético merece un reproche social. Por lo que yo entiendo que desde el primer momento el aludido como tal, repito, las comillas, gerente E.G.G. cierro comillas, debería haber dado una explicación. Y sin embargo los días pasan y esa explicación sigue sin producirse. Todo lo demás se sale de la dimensión institucional que, como decía, es la única en la que yo me pronuncio. Y desde luego, con carácter general, y como ya dije en otra ocasión, este preocupante tema pone de relieve que es necesario en la universidad establecer procedimientos, controles y códigos de conducta que impidan cualquier práctica inadecuada. Eso es. Pues creo que lo centra todo en el gerente, lo cual no sé, es el cargo, digamos, más llamativo de los implicados, pero si no recuerdo mal, o pues estoy equivocada, en la última, digamos, decisión, al que imputó no fue al gerente, sino al director de la Escuela de Mieres. Más grave, me parece a mí, irregularidad, o sea, imputación que eso, y no deja de ser también un cargo académico, o sea, más o menos tiene la institucionalidad del equipo de gobierno, pero sí es un cargo académico que quizá a lo mejor el rector tendrá que hacer algo para darlo, por lo menos mientras se dura la investigación, no sé, algo. La dimensión institucional fundamental, como decía, se produce, en mi opinión, cuando se trata de un cargo de confianza o un miembro del equipo rectoral. Respecto a esa otra situación que usted cita, bueno, como yo creo que el rector, en esa explicación que debería dar a la sociedad y a la universidad, pues debería abordar el conjunto de la cuestión y sus repercusiones sobre la institución. Debería hacerlo, pero como el rector guarda silencio, es el rector el que debe pronunciarse al respecto. Y estamos todos esperando a que lo haga. Y nos preguntamos por qué no lo hace. ¿Hasta cuándo va a estar esperando? ¿Alguna cosa más? Pues, muchísimas gracias. Hasta pronto. Sufre el silencio con las mordanas. No, ya. Estaba esperando si E.L. preguntaba alguna explicación.